Mira lo que sucede cuando Piers Morgan confronta a Gad Saad sobre el Islam en el Reino Unido. Échale un vistazo. Mucha gente al mismo tiempo ha visto las publicaciones de Elon en su propia plataforma X en los últimos años como una consigna casi permanente contra la migración. Y en particular, ya sabes, promoviendo a personas como Tommy Robinson, a quien conozco, sabes, y con quien he hablado. Personas que mucha gente considera genuinamente islamofóbicas, que odian a los musulmanes y al Islam, y que están dirigiendo toda su furia hacia los aproximadamente 2.000 millones de musulmanes en el planeta, que por supuesto es uno de cada cuatro de toda la población mundial. ¿Qué dices ante eso? Mira, yo soy un inmigrante. Elon es un inmigrante. El hecho de que ambos seamos inmigrantes no significa que tengamos la misma probabilidad de asimilarnos a la cultura occidental sin importar de dónde vengamos, ¿verdad? Fido el gato doméstico, es un felino. El león salvaje es un felino. A ambos se les llama felinos. Eso no significa que vaya a acurrucarme igual con ambos, a pesar de que a ambos se les considera felinos. Así que las personas de países islámicos son de todo tipo. Algunas son perfectamente encantadoras y pacíficas. Otras no tanto, pero como ya hemos hablado antes, Pierce, el Islam contiene un conjunto de ideas codificadas que son congruentes o incongruentes con Occidente. Y entonces, al responder esa pregunta, quizá queramos decidir a cuántos musulmanes dejar entrar a Occidente. Lo cual es perfectamente razonable al tener políticas de inmigración controladas. Creo que uno de los problemas que se ha visto en el Reino Unido, por ejemplo, y de hecho en toda Europa, ha sido la falta de control de la inmigración por parte de los gobiernos occidentales. Y eso ha sido bastante desastroso en realidad, así que no, ya sabes, ni por un momento discuto eso. Es solo que mi problema con personas como Tommy Robinson, por ejemplo, es que su preocupación se centra únicamente en los musulmanes. Es de lo único que habla. Quiero decir, tú hablas de que muchos musulmanes son personas perfectamente buenas, respetuosas de la ley y pacíficas, lo cual obviamente es cierto. Pero podrías decir lo mismo de los cristianos blancos, ¿verdad? El Reino Unido es un país mayoritariamente blanco. Por lo tanto, la mayoría de los crímenes son cometidos por personas blancas. Pero si lees lo que publica Tommy Robinson en X, él nunca menciona ningún crimen cometido por personas blancas. Es como si no existiera. Es como si fuera un problema único, como si este tipo de cosas solo pasaran con musulmanes. Y eso es amplificado por Elon a cientos de millones de personas. Y eso creo es problemático. Mira, en la psicología evolutiva hay un principio llamado apareamiento selectivo que básicamente dice que si deseas tener un matrimonio largo, exitoso y feliz, deberías casarte con alguien con quien compartas algunos de los valores más fundamentales que definen tu vida. Así que, por ejemplo, si yo fuera un ateo sarcástico y me casara con alguien que es muy religioso, estaría poniendo las probabilidades estadísticas en mi contra para tener un matrimonio feliz. El amor no lo conquista todo. Por esta misma lógica, hay un conjunto de valores que normalmente provienen de sociedades islámicas que son perfectamente antitéticos a los valores occidentales. Así que, en promedio, alguien que viene de Dinamarca o Suecia y trata de establecerse en Islandia tiene más probabilidades de asimilarse que la misma cantidad de personas que vienen de Waziristán o Afganistán. Y esa afirmación debería ser obvia incluso para una paloma de 3 días de nacida. Pero ¿qué hacemos con las personas que no son musulmanas pero cometen crímenes similares? Los castigamos como a cualquier otra persona, ¿verdad? Hay pedófilos judíos que deben ser castigados. Nadie está discutiendo eso. Yo soy judío. Creo que ellos deberían recibir exactamente el mismo castigo que cualquier otra persona. Eso no quita el hecho de que cuando vemos las bandas de abuso en Reino Unido durante los últimos 30 años, la mayoría de ellos no se llaman Mordejai Richter, se llaman Muhammad Akbar Hussain, es decir, Es cierto que las bandas de abuso en lugares como Rotherham y Telford, en el norte de Inglaterra, eran predominantemente hombres británicos, pakistaníes y musulmanes, y estaban cometiendo sus crímenes, crímenes horrendos, contra muchos miles de chicas jóvenes inglesas blancas predominantemente, así que eso fue un escándalo espantoso. No fue expuesto por Tommy Robinson, como le gusta afirmar, fue expuesto por un periodista del periódico The Times en una gran exclusiva de portada que lo inició todo.
No discuto, y nunca lo he hecho, que Robinson sí ha insistido bastante en esto, porque tiene razón. Fue un escándalo que luego se encubrió, y se encubrió porque la gente no quería enfrentar la realidad de quienes estaban perpetrando estos crímenes y contra quienes los estaban cometiendo. Y todo el asunto, francamente, fue una completa vergüenza. Ahora, habiendo dicho eso, también es cierto que la gran mayoría de los delitos sexuales en el Reino Unido son cometidos por hombres blancos. ¿Verdad? Y de nuevo, simplemente digo, si todos se enfocan solo en los delitos sexuales cometidos por hombres musulmanes y por lo tanto se usa como un pretexto para atacar al Islam. En general, aunque la gran mayoría de los 2.000 millones de musulmanes en el mundo no cometen delitos sexuales, entonces ahí hay un problema, ¿no es así? Así es. De nuevo, creo que lo discutimos la vez pasada, el tema per cápita. Es incontestable. No. Entiendo perfectamente lo del per cápita, sí. Entiendo eso. Así que sí, entonces eso responde la pregunta. Adelante, adelante. Bueno, en realidad no, no realmente, porque per cápita significa que sí, si tienes más personas blancas, es más probable, ya sabes. Y si tienes un número desproporcionado de cierta etnia cometiendo delitos, entonces puedes decir que hay un tema per cápita. El problema con ese escándalo de las bandas de abuso, el problema con los delitos sexuales en el Reino Unido en general, especialmente los que involucran a jóvenes, es que realmente no hay un desglose adecuado para evaluar. Así que cuando la gente sigue mencionando esto, ya sabes, lo de per cápita, lo entiendo, entiendo lo que significa, obviamente. Pero no hay información disponible para hacer esa evaluación en la mayoría de los casos. Y eso, de nuevo, creo que es un problema. Correcto. Pero para relacionarlo con la empatía suicida, mira, el instinto más fundamental que tienen los seres humanos, aparte de sobrevivir, es proteger a sus hijos. Así que imagina que las autoridades británicas, ya sean los políticos o las autoridades policiales, dijeran, aquí hay un grupo de niños que están siendo sistemáticamente torturados y violados por un grupo específico de personas. Y cuando analizamos la disyuntiva entre proteger a nuestros hijos y señalar quién es el culpable en esos casos en particular, digamos, oigan chicas, hagan un sacrificio por el equipo, porque no queremos crear islamofobia. Esa es la empatía suicida, sin dejar de lado lo que dijiste, que por supuesto los hombres blancos también cometen violaciones. Por supuesto, los hombres judíos también cometen violaciones. Eso no le quita nada a la tragedia singular de las bandas de abuso que proviene de la empatía suicida. Sí, bueno, creo que es más que ciertamente en el Reino Unido había un miedo generalizado entre las autoridades, que si eran específicos sobre quiénes habían estado perpetrando estos crímenes horribles como parte de estas bandas de abuso y violación, entonces causaría un enorme malestar, cuando por supuesto tratar de encubrirlo causó mucho más malestar. Y esto sucedió en todos los niveles del aparato institucional y de las autoridades británicas. Y yo sinceramente creo que fue vergonzoso. En eso estoy completamente de acuerdo con Robinson, pero no me gusta el salto que muchos dan, incluido Robinson, de que todo el problema es puramente musulmán, puramente islámico. Es un tema religioso porque simplemente no creo que eso sea cierto. Mira, Jeffrey Epstein era judío, Harvey Weinstein es judío, pero ellos no cometieron esos crímenes invocando principios específicos del judaísmo para justificar su depravación. Muchos de los hombres musulmanes pakistaníes que estaban engañando y violando a esas niñas usaron el pretexto de su religión para argumentar, mira, esas niñas son najis, son impuras. Si tenemos relaciones con ellas, eso es perfectamente razonable dentro de nuestra religión. Así que, de fondo, pero como sabes, pero espera, como sabes, creo que eso es irrelevante. Te diré por qué. Porque como sabes, la gran mayoría de los musulmanes no interpreta el Corán de esa manera. Así que yo diría que no hay diferencia. Si eres víctima de Harvey Weinstein o Jeffrey Epstein o de esas horribles bandas de explotación sexual en el norte de Inglaterra, eres una víctima. Y no me importa si han usado o invocado su interpretación de textos religiosos, que muchas personas de su propia religión piensan completamente lo contrario. ¿Sabes? Así que, ¿sabes? Simplemente no me gusta esa idea de que el Islam es el problema porque tenemos 5 millones de musulmanes viviendo en el Reino Unido, alrededor del 5 o 6% de la población. Y la mayoría de ellos vive perfectamente, en paz y de manera respetuosa de la ley. Y están bien. ¿Por qué demonizar toda la religión? No hacemos eso con otras religiones.
Bien, hay alrededor de 10.000 religiones registradas. De hecho, ese es un número conservador. Hay incluso más de 10.000. De esas 10.000 religiones, parece que solo hay una en la que siempre parece haber una mala interpretación de esa noble fe en exactamente la misma dirección. Nunca escuchamos sobre pandillas jainistas de explotación sexual. Nunca escuchamos sobre pandillas shintoístas de explotación sexual. Nunca escuchamos sobre, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes la respuesta? Es per cápita. Dios, me sorprende que no lo hayas entendido porque hay 2.000 millones de musulmanes. Es per cápita, amigo. Es tu argumento. Ahora déjame devolvértelo. Es simplemente porque hay más musulmanes. Por lo tanto, per cápita van a estar cometiendo más de estos crímenes. ¿Estás de acuerdo con eso? No, porque los hindúes también constituyen tal vez no una cuarta parte de la población mundial, pero sí una cantidad considerable. Y no tengo los números frente a mí, pero si vemos per cápita, encontraríamos que solo hay un grupo que malinterpreta sus edictos religiosos hasta cometer atentados terroristas y violar mujeres, y así sucesivamente. Hay algo único en cómo leemos los textos islámicos que siempre nos hace traducir mal, malinterpretar, malentender esos textos hermosos y nobles. Exactamente en la misma dirección durante los últimos 1400 años. Es un verdadero misterio. Una verdadera clase magistral aquí, el profesor Godsoe de nuevo, explicándole a Piers Morgan qué significa per cápita y por qué. Sabes, ahora mismo puede haber X cantidad de islamistas en el Reino Unido, pero dentro de 20 o 30 años fácilmente puedes imaginar un escenario en el que sean casi la mayoría y por lo tanto puedan votar por quien quieran. Como dije, ellos votan en bloque y por eso son mucho más poderosos. Ellos pueden sacar adelante con el voto su agenda islámica y fácilmente puedes ver que en 10, 15, 20 años, ya sabes, todo se va a voltear. Viste esto en Hamtramck, Michigan, creo, donde creo que una bandera del orgullo fue completamente prohibida en las escuelas y en los edificios públicos. Y eso fue por el voto musulmán. Y de nuevo, ya sabes, en realidad no soy tan fan de tener banderas del orgullo en edificios públicos, pero la realidad es que también pueden hacer otras cosas. Sabes, pueden quitar por votación cualquier cosa que consideren no islámica y probablemente lo harán. Y quiero felicitar a Gad Saad por sacar este libro, Suicidal Empathy, que creo que es una descripción perfecta. La única razón por la que pueden apoderarse es porque nosotros lo permitimos y porque la gente en Occidente y las personas en el poder en los gobiernos occidentales los están dejando entrar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.